Ya, buenos días, profesora, compañeros. Como grupo nos tocó hablar sobre el residuo gástrico y el vaciamiento gástrico con pacientes con soporte nutricional especializado. Cambio. Como objetivo general tenemos analizar bibliografía actualizada sobre residuo gástrico y vaciamiento gástrico en pacientes con soporte nutricional especializado. Como objetivo específico tenemos definir el concepto de residuo gástrico y vaciamiento gástrico, identificar la relación entre residuo gástrico y vaciamiento gástrico, determinar la relación de la tasa de vaciado gástrico y el volumen de alimentación por sonda en recién nacidos prematuros y conocer la relación entre la dismotilidad gastrointestinal y el vaciamiento gástrico en nutrición enteral. Cambio. Bueno, para interiorizarnos un poco en el tema, residuo gástrico, el volumen gástrico residual constituye una práctica común para monitorear la nutrición enteral, considerándose un indicador de tolerancia a la fórmula y un predictor de riesgo de broncoaspiración. La importancia de su medición en los pacientes que reciben nutrición enteral son distintas. Entre ellas se mencionan las siguientes. 1. El residuo gástrico ayuda a identificar a aquellos pacientes con rechazo en el vaciamiento gástrico. 2. El rechazo en el vaciamiento gástrico provoca una retención de la fórmula de alimentación enteral. 3. La acumulación de fórmula enteral incrementa el riesgo de aspiración. 4. La aspiración de contenido gástrico provoca neumonía. Luego, el vaciamiento gástrico es un proceso fisiológico que se da en el estómago y consiste en la eliminación del contenido estomacal luego del llenado gástrico hacia el duodeno. También tenemos que un elevado volumen gástrico residual es considerado un parámetro clínico que indica en general una alteración de la motilidad gastrointestinal y en particular un vaciamiento gástrico enlentecido. Existen dos formas de medir el volumen gástrico residual. Una es mediante la aspiración del contenido gástrico, mediante una jeringa o bien drenado por gravedad el contenido gástrico en un reservorio. Hay una gran variabilidad en la práctica de la medición del volumen gástrico residual, pues hasta el momento no ha sido estandarizado o validado. Cambio. El soporte nutricional especializado se ha convertido en una herramienta terapéutica primaria para mejorar la supervivencia y atenuar la respuesta catabólica tras la enfermedad crítica, así como también prevenir los efectos adversos de los déficits nutricionales. Este soporte nutricional especializado se divide en dos tipos de nutrición. Primero tenemos la nutrición enteral, la cual es una medida de soporte nutricional mediante la cual se introducen los nutrientes directamente en el tubo digestivo. Y por otra parte tenemos la nutrición parenteral, el cual es un método de alimentación que rodea el tracto gastrointestinal. Se suministra a través de una vena una fórmula especial que proporciona la mayoría de los nutrientes que el cuerpo necesita. Ambos métodos se utilizan cuando una persona no puede o no debe recibir alimentación por la vía oral. Es importante mencionar que la nutrición enteral es una herramienta esencial en el manejo del paciente crítico, habiendo demostrado su superioridad sobre la nutrición parenteral, debido a que preserva la estructura y función de la mucosa gastrointestinal, disminuye la respuesta catabólica a la agresión cuando se administra en forma precoz y además podría reducir la incidencia de translocación bacteriana. Siguiente. El primer paper que encontramos fue el volumen de alimentación por sonda determina la tasa de vaciado gástrico en recién nacidos prematuros. La intolerancia a la alimentación, que se manifiesta con un aumento de los residuos gástricos, es un hallazgo común en recién nacidos prematuros. Este estudio prospectivo observacional de 25 lactantes con una edad gestacional entre 28 y 32 semanas completas, ingresados en las unidades de cuidados intensivos e intermedios neonatales del Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, desde enero hasta diciembre del año 2015. El objetivo del estudio fue evaluar a los recién nacidos clínicamente estables de 28 a 32 semanas de gestación durante las primeras 4 semanas de vida
y determinar de forma no invasiva su tasa de vaciado gástrico. Los criterios de inscripción para este estudio fue alimentación enteral por sonda y disponibilidad de equipos de ultrasonido. Y los criterios de exclusión, los prematuros no debían tener malformaciones congénitas, condiciones abdominales quirúrgicas, inestabilidad hemodinámica que requiere inotrópicos y o soporte vasopresor en cualquier momento durante el primer mes de vida. Además, los bebés informados que tienen residuales o considerados por el personal clínico con intolerancia alimentaria también fueron excluidos. Siguiente. Existen factores que tienen un impacto en la tasa de vaciado gástrico en recién nacidos prematuros, como lo son la leche a utilizar, el enriquecimiento de la leche, la osmolaridad de esta, composición de la fórmula y la posición del cuerpo. En los métodos, los lactantes incluidos fueron alimentados por sonda, por gravedad o por bomba, con donante pasteurizado de la leche materna. Y esta leche materna del donante se fortificó con un componente múltiple fortificante a una dosis de 5 gramos en 100 ml, cuando la ingesta enteral total alcanzó los 100 ml por kilo por día. Se revisaron los residuos gástricos antes de cada alimentación. Los residuos se consideraron aceptables para la continuación de la ingesta enteral, si es que este no es bilioso por naturaleza y es igual o menor del 30% del volumen del alimento previo en ausencia de vómitos y distensión abdominal. Los estudios se realizaron con el bebé en decúbito supino en una incubadora o calentador radiante. Las imágenes de ultrasonido gástrico se obtuvieron con un sistema de ultrasonido HD11XE. Para obtener esta medida se localizó el estómago lleno de leche y las dimensiones de los ejes laterolateral, anteroposterior y longitudinal que se registraron en triplicados. Se utilizó una ecuación previamente validada para neonatos prematuros para calcular el volumen del contenido gástrico. El volumen de vaciado gástrico se midió 3 veces. Primero inmediatamente antes de evaluar el volumen residual, 30 minutos después de la alimentación y 60 minutos después de que terminó la alimentación por sonda. La tasa de vaciado del contenido gástrico se expresó como ml por kilo por hora. Siguiente. En este estudio, 25 lactantes fueron evaluados durante las primeras 4 semanas de vida, de los cuales 12 fueron mujeres y 13 hombres. 5 de los 25 sujetos fueron identificados como pequeños para la edad gestacional. En la figura 2 de este paper ilustra la tasa de vaciado gástrico y volumen de contenido estomacal de los recién nacidos prematuros durante las 4 primeras semanas de este estudio. Y en la figura 2A podemos ver la primera época de los 30 minutos y en la figura 2B los posteriores 30 minutos que equivalen a la hora después de haber alimentado al recién nacido. Como se puede observar en la figura 2, las mediciones del volumen gástrico fueron más altas para la primera figura en comparación con la segunda época de 30 minutos post-alimentación, por lo que en este estudio se demostró que el volumen del contenido del estómago es el principal determinante de la tasa de vaciado gástrico en prematuros recién nacidos. Para los lactantes de 28 a 32 semanas de gestación, cuanto mayor sea el volumen del contenido del estómago después de la alimentación, mayor es la tasa de vaciamiento, independientemente de la edad postnatal y gestacional. Siguiente. Como discusión y conclusión, el residuo gástrico suele estar presente durante las primeras etapas de la progresión de la alimentación enteral en recién nacidos prematuros. Estos son a menudo interpretados como indicativo de intolerancia alimentaria que resulta en un avance lento de la alimentación enteral, prolongando así la necesidad de nutrición parenteral y conduce a una estancia hospitalaria más prolongada. Los hallazgos del presente estudio tienen implicaciones importantes para los protocolos actuales del avance de la alimentación de los recién nacidos prematuros.
principalmente debido a la evidencia limitada de que el avance rápido de la nutrición enteral predispone a los recién nacidos prematuros a desarrollar enterocolitis necrotizante. Los protocolos actuales recomiendan el inicio de la alimentación con pequeños volúmenes de leche y un avance lento de la ingesta enteral. Como se muestra en el presente estudio, dicha estrategia favorece la reducción de las tasas de vaciado gástrico y la presencia de residuos gástricos al inicio de la alimentación. Para superar el impacto de la presencia de residuo gástrico al inicio de la alimentación enteral, algunos autores han recomendado no verificar o evitar la interpretación de la intolerancia alimentaria hasta que el volumen residual sea igual o superior al 50% del volumen de alimentación. Las estrategias de protocolo de alimentación enteral como esta pueden resultar exitosas, no porque se ignore el volumen residual, sino por el hecho de que permite alcanzar antes volúmenes de alimentación lo suficientemente grandes como para mejorar el vaciado gástrico y por lo tanto la tolerancia a la alimentación. También hay datos que sugieren que la tasa de vaciado gástrico del recién nacido no es constante y más alto en el periodo inmediato posterior a la administración del alimento. Si esto se relaciona con el hecho de que el contenido del estómago es mayor inmediatamente después de la administración de la leche, no está claro. Sin embargo, el tiempo de vaciado gástrico en adultos depende de la comida. Este es el primer estudio demostrando que para los recién nacidos prematuros la tasa de vaciado gástrico es directamente proporcional al volumen del contenido del estómago. Siguiente. Bueno, nuestro siguiente estudio, dismotilidad gástrica en niños críticamente enfermos, fisiopatología, diagnóstico y manejo. Aquí nos habla de la dismotilidad gástrica, que es común en niños críticamente enfermos. Esta se define como el deterioro funcional de la capacidad del estómago para mover el contenido hacia adelante por actividad anormalmente lenta y o descoordinada de la musculatura gástrica y antroduodenal. La manifestación más común de dismotilidad gástrica en esta corte es el vaciamiento gástrico retardado, que se define como la prolongación del tiempo necesario para vaciar el contenido del estómago. La intolerancia a la nutrición enteral es una manifestación común de este vaciamiento gástrico retardado y se diagnostica mediante una variedad de evaluaciones clínicas no estándar que no se basan en pruebas. Además, este retardo en el vaciamiento gástrico tiene otras complicaciones clínicas en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, incluido un aumento del riesgo al reflujo gastroesofágico, con posibilidad de aspiración del contenido gástrico y eficacia reducida de los medicamentos enterales. Bueno, dentro de la relevancia clínica, que a su derecha tenemos algunos de los estudios que se menciona esta información, hay un estudio prospectivo de niños críticamente enfermos con ventilación mecánica en el que solo un tercio de esta cohorte recibió el 66,6% de la nutrición enteral diaria que se prescribía al día 7 del ingreso en la UCI, lo que se llegó a una entrega inadecuada de nutrición enteral que se asocia con pobres resultados clínicos como el empeoramiento de la desnutrición subyacente, más días de ventilación mecánica, estancias UCI más largas, disfunción de múltiples órganos y aumento de la mortalidad. Además, se dijo que la nutrición enteral se asoció con un mayor riesgo de desarrollar neumonía asociada al ventilador. Por otra parte, las preocupaciones por el retraso del vaciamiento gástrico conducen a un inicio diferido e interrupciones de la nutrición enteral que resultan en una entrega de nutrientes subóptima. Siguiente, por favor. Bueno, en la farmacología que se ve relacionada en esto, se encuentra que la mayoría de las UCI utilizan una combinación de un opioide y una benzodiazepina como parte de su estrategia de sedación. Por otra parte, los opiáceos afectan la motilidad gastrointestinal al alterar la liberación de neurotransmisores y bloquear las neuronas excitadoras que inervan el músculo liso. Como también las benzodiazepinas en comparación con hidratos de cloral no cambiarán los patrones de motilidad en niños sometidos a manometría esofágica en un entorno ambulatorio. También se ha comprobado que los antagonistas alfa-adrenoreceptores dexmedetomidina y clonidina retrasan el vaciamiento gástrico y disminuyen las contracciones antrales, respectivamente, en voluntarios sanos, por lo que no se ha estudiado su efecto en pacientes de la UCI. Los paralíticos o agentes vasoactivos se consideran a menudo como barreras para la nutrición enteral debido a sus efectos percibidos sobre la motilidad gastrointestinal. Siguiente.
En cuanto al manejo del vaciamiento gástrico retardado, se han considerado alternativas no farmacéuticas, como el masaje abdominal, que se asoció con un aumento de la motilidad gástrica en los recién nacidos prematuros. La intolerancia a la nutrición enteral en sí misma puede reducir la dismotilidad gastrointestinal debido a la función de los nutrientes luminales en la función intestinal. Se deben priorizar las estrategias para administrar la nutrición enteral. La nutrición enteral temprana, proporcionada dentro de las primeras 48 horas de la admisión, se ha asociado con una mejor tolerancia y avance de la nutrición enteral. Se ha demostrado que la nutrición enteral trófica en pequeñas cantidades no nutritivas proporciona beneficios similares a la nutrición enteral temprana. El tratamiento del vaciamiento gástrico retardado es importante para promover la administración eficaz de la nutrición enteral y medicamentos. Las medidas preventivas pueden reducir la aparición de dismotilidad, como evitar o limitar los medicamentos que afectan la motilidad. Se pueden considerar terapias para abordar la dismotilidad cuando las medidas preventivas son insuficientes. Bueno, a modo de conclusión, la dismotilidad gástrica en niños críticamente enfermos impacta en la entrega segura y óptima de la nutrición enteral y de los fármacos. La dismotilidad gástrica se desencadena y exacerba por enfermedades y terapias comunes en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Comprender la dismotilidad gástrica y desarrollar medidas precisas del vaciamiento gástrico a pie de cama en esta corte puede mejorar la nutrición enteral y la administración de fármacos y ayudar a prevenir complicaciones como la aspiración del contenido gástrico. Bueno, a modo de conclusión general, tenemos que el volumen gástrico residual alto es una complicación frecuente del soporte nutricional enteral, el cual no se recomienda utilizar de forma rutinaria como monitor en pacientes hospitalizados debido a sus múltiples complicaciones. Por otro lado, la dismotilidad gastrointestinal está directamente relacionada con el vaciamiento gástrico, ya que este último se retrasa produciendo en el paciente una intolerancia a la nutrición enteral. Bueno, finalmente ahí está la bibliografía de nuestro trabajo. Muchas gracias.